Bueno, mil bendiciones, muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas, los que se conectan a esta hora. La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, sea con cada uno de ustedes en esta noche. A esta hora llueve torrencialmente en la ciudad de Villavicencio. Y bueno, estamos rogando a Dios que no haya cortes de energía aquí en esta ciudad. Y últimamente, y no sé por qué, ha habido cortes de energía cada vez que llueve. Entonces rogamos al Señor que nos permita hacer esta clase, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración y luego vamos a iniciar con nuestra clase de Génesis. Vamos a iniciar una nueva perícopa y nos vamos a introducir en el capítulo número 4. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo por esta bella oportunidad que nos regalas, Señor. Tú eres el dueño de todas las cosas y tú tienes el control de todas las cosas y de los elementos. Así, Señor, que te rogamos que nos permitas en esta noche el poder, Señor, aprender de tu palabra, rogándote que todo este momento y estos minutos que están por delante de nosotros sean propicios, que nosotros tengamos libertad, que podamos por tu Espíritu Santo ser iluminados y entender tu palabra. Lo más importante, Señor, que tú nos hables al corazón para que podamos aplicar tu palabra y que podamos ser edificados en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar una nueva perícopa que es el capítulo 4 de Génesis y bueno, ya casi salimos ¿cómo le digo? De este peso de revelación tan tremendo que hay en los primeros capítulos de Génesis. A partir del capítulo 5 pues ya iremos avanzando un poco más rápido. Nos detendremos en secciones o pasajes de Génesis que son muy importantes y que no podemos pasar por alto, pero sí creo que vamos a ir un poco más rápido a partir del capítulo 5. Estos primeros 4 capítulos, sobre todo los primeros 3, pero ahora vamos a ver que este cuarto capítulo también contiene grandes enseñanzas. Bueno, gloria al Señor. Dice el hermano Nelson, ya se ve cómodo con estas transmisiones, maestro, gloria a Dios. Amén, gracias hermano. Ahí vamos aflojando un poquito, de a poquito nos toca, hermano, porque yo pertenezco a la famosa generación X. Entonces nos tocó adaptarnos a esto a la fuerza, un poquito buñuelo con esto de la tecnología, pero doy gloria a Dios. Bueno, aquí mi esposa y mis hijos son los que me ayudan en esto. Vamos a iniciar la lectura en el capítulo 4, desde el verso 1. Dice la bendita y santa palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bien, conoció Adán a su mujer. Esto de conocer ya lo habíamos hablado. Conocimiento significa relación y la Biblia utiliza la palabra conocimiento para hablar de una relación íntima entre un hombre y una mujer casados. También utiliza la palabra conocer para la relación íntima entre Dios y su pueblo. Cuando la relación no es, digamos, entre esposos, se dice, se llegó a ella. Más adelante aquí en el capítulo 6, por ejemplo, vamos a ver una actividad sexual y no solo ilícita, sino contranatural, que está en el capítulo 6, y en el versículo 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Se llegaron, es decir, o se llegó a ella. Otro ejemplo de esto lo tenemos aquí en Génesis capítulo, ya le confirmo, mis amados hermanos, capítulo 21, y dice, no, perdón, no es el capítulo 21,
Sí, capítulo 16, perdón, y verso 4. Dice, y él, hablando de Abraham, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Se llegó a Agar, porque era la esclava, no era la esposa. Estoy dando a entender. Bendiciones a mi hermana Liliana Valencia desde Monterrey, y a mi hermana Yuri García, gloria a Dios, bendiciones. Qué bueno que están con nosotros. Entonces, conoció siempre va a ser una actividad de intimidad, una relación de intimidad lícita, aprobada, ¿no? Entonces, conocer a Dios significa tener una relación íntima con el Señor y una relación apropiada con el Señor. Bueno, entonces la palabra conoció a Adán a su mujer Eva. No fue que Adán le dijo a Eva, Eva, mucho gusto, me llamo Adán. No, la conoció quiere decir que tuvo una relación sexual con ella. Comparece con el verso 25 del mismo capítulo que dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Entonces el producto, el resultado de haber conocido a su mujer fue que ella tuviese un hijo. En el verso 1 del capítulo 4 dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual, y esa la cual tiene una razón de ser del por qué está ahí, esa la cual. Bendiciones a mi pastora Luz Miriam Ochoa, que se conecta, gloria a Dios, y a Julia Adriana Ramírez, también desde Cúcuta, ella nos está viendo, gloria a Dios. La cual concibió y dio a luz. Entonces, aquí el protagonismo se lo lleva ella. Al igual que más adelante cuando dice que Caín, en el verso 17 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió, otra vez, la cual concibió, ¿sí? Esa la cual es una frase muy importante y muy diciente en la Biblia. Vamos a compararlo con lo que dice, a ver, Mateo en el capítulo 1. Vamos a mirar aquí. Señor Jesús, capítulo 1, verso. Verso 16. Perdónenme, mis amados hermanos, que cuando uno no tiene marcada el rinconcito en la Biblia, entonces le cuesta a uno localizar los versículos rápido. Mateo 1:16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De la cual, o sea, aquí el protagonismo es ella, no él. Claro que es muy diferente en lo que pasó con Adán, porque Adán sí conoció a Eva, su mujer, y ella concibió de él. Y yo he leído este versículo para traer a colación que esa frase, la cual, indica que aquí el enfoque, la cámara, hace un primer plano de la mujer antes que del varón. Vamos a seguir ahí en Mateo 1, en el verso 24 y 25. Nos importa el 25, pero voy a leer desde el 24. Saludos a mi hermano Francisco Pérez, mil bendiciones y un abrazo, mi hermano. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que... entonces él esperó un tiempo, y cuando se llegó ese hasta que, entonces sí la conoció. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bien, entonces volvamos a Génesis capítulo 4, verso 1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual, aquí el enfoque es hacia Eva. ¿Por qué el enfoque es hacia Eva aquí? Porque Adán la acaba de llamar Eva en el capítulo 3 y en el versículo
20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. La acaba de llamar Eva. Entonces, y el Señor acaba de dictaminar una sentencia contra la serpiente y un anuncio favorable para el ser humano, que a través de la simiente de la mujer vendría quien le aplastaría la cabeza a la serpiente. O sea, habrá una redención, habrá un rescate de lo que ocurrió en Edén. Entonces, por eso la cámara bíblica se enfoca en ella, hace un primer plano. Por supuesto que hubo una relación íntima entre Adán y Eva, pero Eva concibió, y aquí dice la cual concibió, porque ella está anhelando fervientemente poder dar a luz esa semilla, porque ya vamos a darnos cuenta más adelante que tanto Eva como la serpiente entendieron que el primer hijo que nació de Eva era, lo más seguro, la simiente prometida del capítulo 3, verso 15. Un razonamiento equivocado, una interpretación equivocada, por supuesto, pero existió pero muy seguramente en la mente de Eva y en la serpiente que el primer hijo era la simiente prometida. Entonces dice, concibió, y yo llamo la atención a esta palabra, concibió, como que observemos en el pasaje cuántas veces está la palabra concibió, y dice concibió y dio a luz a Caín. La palabra Caín, o el nombre Caín, como se pronuncia en hebreo, Caín, que significa adquirido, pero también tiene una indicación esa palabra por su raíz a que es una lanza, como que la punta de la lanza, como que es el que rompió la matriz, ¿no? Por ser el primer hijo. Entonces, Caín. Pero esto de adquirido, la misma Eva, que fue la que le puso el nombre a su hijo, hace ver a las claras y demuestra que ella está esperanzada que ese hijo, ese primer hijo, es el Salvador. Y entonces dice, por voluntad, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido, ahí está la palabra adquirido, Caín, he adquirido varón. O sea, no nació una mujer, fue un varón. O sea, esta es la simiente prometida. Este es el que le va a aplastar la cabeza al diablo. Y seguramente la serpiente también pensó esto. Y rápidamente vamos a ver más adelante cómo inyecta su veneno en Caín. Entonces dice el verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel. ¿Observaron ustedes cuántas veces está la palabra concebir en el pasaje? Hay solo una concepción y 2 alumbramientos. ¿Qué quiere decir eso? Caín y Abel eran gemelos o mellizos. Vamos a mirar, voy a seguir haciendo una lectura un poquito para hacer una comparación de otro pasaje que también escribió Moisés aquí en Génesis, la forma en que narra Moisés el caso de otros gemelos más adelante. Entonces dice así: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue el labrador de la tierra. Espero que tengamos presente esto. Vámonos ahora, gloria a Dios, aquí mismo a Génesis, en el capítulo 25. Capítulo 25. Voy a leer el pasaje, mis amados hermanos, perdónenme. Voy a tomarme el tiempo para leer el pasaje para que tengamos el entendimiento. Dice, verso 24, capítulo 25, verso 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, los días de Rebeca, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero
Salió equivale a dio a luz, ¿cierto que sí? Salió el primero y era todo velludo. Voy a hacer una entonación especial en las partecitas del texto para que cuando volvamos a leer Génesis 4, voy a hacer otra vez el énfasis en la voz para ver si captamos la relación entre los dos pasajes. Y salió el primero rubio, es decir, nació el primero rubio, y era todo velludo como pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Entonces aquí vemos ya una relación que tan pronto nace el primero, le pusieron el nombre, ¿verdad? Bien. Verso 26. Después salió su hermano. Después salió su hermano. O sea, después dio a luz a su hermano. Después fue alumbrado su hermano. Después fue parido su hermano, como usted le quiera decir, porque hay versiones bíblicas, por ejemplo, la versión antigua, versión 1909, dice, y parió, ¿verdad? Está dentro del léxico castellano, parir. Verso 26, después salió su hermano, después fue dado a luz su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Notaron la relación? Ese paralelismo entre estos dos textos. Se narra el nacimiento de los gemelos. Primero, dice, primero salió fulano. Y después nació sultano. Y el uno fue una cosa, bueno, y llamaron el nombre del uno y llamaron el nombre del otro. Y fue que cuando ellos crecieron, fue fulano tal cosa y el otro se dedicó a tal otra. Volvamos a leer verso 1 del capítulo 4 de Génesis. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz, concibió una sola vez y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después, exactamente igual que en el capítulo 25, hermano, verso 26. Después dio a luz a su hermano Abel. ¿Lo captaron, mis amados hermanos? Ojalá usted tuviera la Biblia ahí para que lo constatara, para que lo viera. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Muy bien. Pero necesitamos aclarar algo aquí ante una pregunta que surge. ¿Por qué Eva nombra a Caín y enseguida dice por qué nombra así a Caín? Y luego nombra a Abel, pero no se dice por qué le llamó a Abel. Mil bendiciones para Misael Gómez, a la familia Durán Chaparro, mis amados pastores allá en Cúcuta, pastores de la iglesia cuadrangular en Trigal del Norte. Un abrazo cordial para toda la familia, mil bendiciones. Desde aquí los amamos y les enviamos un abrazo muy, muy, muy fuerte. Gloria a Dios. Bien, por las razones anteriormente expuestas, porque Eva, pensó que su primer hijo, Caín, iba a ser era la simiente prometida que le aplastaría la cabeza al diablo. Y por eso nombró a su segundo hijo, que era del mismo embarazo, pero le nombró Abel. ¿Y saben ustedes qué significa Abel? Abel significa vanidad, vaciedad. Como quien dice, no, como que me sobra, o sea, yo estaba esperando uno y necesitábamos era uno nada más, que ese es el que le va a aplastar la cabeza al diablo. Y pues me fue añadido otro, porque así es como dice el texto en hebreo. En hebreo dice, Batosef, que es la misma raíz de Joseph. Joseph, que significa añadir, eso es lo que significa Joseph, o sea, José. Y es la misma raíz y dice Batosef, es decir, y continuó o añadió, dice la ledet, que significa vanidad. Añadió, continuó, añadió Abel, vanidad, vaciedad. Bueno,
Entonces, ya el oficio que se nombra aquí para cada uno, pues va a tener mucho que ver en los acontecimientos futuros de este pasaje. Versículo 3, aconteció, estoy enredado hoy, hermano. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Trajo de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bien, entonces vamos a explicar algo. Primero que todo, la frase, aconteció que andando el tiempo. Aquí en el hebreo, esa frase se lee Vayehi miketz yamim, es decir, significa, y fue que al final del año, o al cierre del año, así es que dice, un abrazo también para mi hermano Henry Navarro que se conecta desde Cúcuta. Hoy están los cucuteños activados, gloria al Señor, amén. Cúcuta, el rojo y negro, el glorioso. Pero los hijos de Dios son más gloriosos que el rojo y negro, gloria a Dios, amén. Bien, entonces, Vayehi miketz yamin, que significa aconteció que al cierre del año, al fin del año, o a la salida del año, ¿no? También así se puede traducir. ¿Qué significa eso, mis amados hermanos? Vamos a mirar, por ejemplo, algunos textos que nos van a ayudar a aclarar esta frase. Aconteció que andando el tiempo, pero uno dice, pero andando el tiempo, no. En el hebreo tiene un sentido que, pues, los traductores se esfuerzan mucho, gloria a Dios por ellos, los traductores, pero pues a veces se oculta la esencia de la frase o de la palabra misma, ¿no? Capítulo 31 de Deuteronomio, en el capítulo 10 dice, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos. Bueno, entonces aquí está dando unas leyes respecto al año sabático, justo en los tabernáculos, que es cuando es el séptimo mes, el mes de Etanim, porque los mesiánicos y los hebreos llaman a ese mes con el nombre del mes babilónico, que es Tishri. Tishri viene de Babilonia, pero la Biblia llama a este mes Etanim. Entonces, hay hermanos que para parecer ser superiores a otros hermanos se aprenden los nombres de los meses hebreos y aprenden a hablar unas palabritas en hebreo solo con la pretensión de parecer superiores en conocimiento a otros. Pero hermano, a veces pronuncian mal porque están pronunciando es un nombre babilónico, no un nombre bíblico. Nosotros estamos viendo la Biblia. Entonces dice, al fin de cada 7 años, otra vez aquí, Miketz Sheba Shanim, Éxodo 23, 16, vamos a ir a Éxodo 23, 16, Éxodo 23, 16, amén. Aquí dice, está hablando de las 3 fiestas anuales, o las 3 fiestas de peregrinaje, que son a saber, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Pero entonces cuando habla de Pentecostés, o sea de las primicias, porque en Pentecostés se presentan las segundas primicias, cuando se habla de las primeras primicias se habla de la Pascua. Inmediatamente de la Pascua se inicia la fiesta de los panes sin levaduras, que dura 7 días, y al tercer día de la Pascua es primicias. Entonces justo cuando se ha cerrado un año, al final del año, y está iniciando el otro, mire lo que dice en el versículo 16. También la fiesta de la siega, de los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo,
y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Ahí la salida del año. Betse Hashanah. Salida del año. Cuando se termina un año y comienza el otro. Entonces aquí está hablando de las primicias. Voy a seguir leyendo porque dice: a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, 3 veces al año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima. Quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos, aquí está hablando primicias, de tu tierra traerá a la casa de Jehová. Vamos a leer el capítulo 34 aquí de este mismo Éxodo 34, en el verso 22. Dice: también celebrarás las fiestas de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, que eso se celebra en Pentecostés, y la fiesta de la cosecha de la salida del año es Hasif. Esa es la palabra, el aumento, cuando haya cosecha, ¿no? Tikufar, que es al final, y Hashanah, que significa el año. Bueno, entonces, estos textos que yo he presentado como testigos bíblicos, y saludo otra vez a Luis Tavera, gloria al Señor, mellizos, me escribe ahí respondiendo a Henry Navarro, varón, o sea que Eva parió gemelos, sí, más exactamente mellizos. Gracias, hermano Luis. Un saludo a mi hija hermosa Alison, gloria a Dios, que está conectada a esta hora. Bien, entonces, el uno presenta una ofrenda, el primero, el que tiene la iniciativa, pero ¿cuándo? Cuando ellos ven el cierre del año y el comienzo de un nuevo año, y han de traer ¿qué? Primicias. Claro que no había ley, pero esto se infería por el sistema sacrificial que había, había efectuado el mismo Dios el día que pecó Adán y Eva y que vieron que estaban desnudos. Él sacrificó unos animales, fabricó para ellos pieles y los cubrió. Entonces yo te invito a que imaginemos un momento, cuando Adán y Eva ellos iban vestidos con pieles, iban alejándose cada vez más del Edén, se iban alejando del huerto. Cuando ellos volvían su mirada hacia allá, ¿qué veían? Veían a los querubines guardando la entrada y veían la espada que se revolvía por todo lado. Pero yo me lo he imaginado y tengo mis razones por las cuales yo me lo imagino así, y es por eso que el Señor mandó a que en el arca, en la tapa del arca, que se le llama la tapa de la propiciación, que se hiciera 2 querubines, uno enfrente del otro, que sus alas una tocara la punta de la otra, porque esto es característico de los querubines. Eso lo vemos en Ezequiel capítulo 1, las puntas de las alas de los querubines siempre se tocan. Esto es un símbolo del amor matrimonial, para que sepan, mis amados hermanos. Esto es un símbolo del amor matrimonial. Punta del ala con la otra punta del ala se tocan y están enfrente, así como Dios le hizo la mujer al varón, se la hizo, y allá dice Kenegdu, ayuda idónea, pero en el original no es idónea, sino Kenegdu, es decir, que está enfrente. Esto es lo que simboliza estos querubines. Entonces yo me imagino los querubines guardando la entrada del Edén, uno enfrente del otro, con sus alas tocándose igualmente. Pero ¿qué miraban? Porque los querubines que están sobre la mesa de la tapa de la propiciación, vea, estoy trabado, hermano, qué cosa. Bueno, la tapa de la propiciación, el sumo sacerdote cada año podía entrar una vez para hacer expiación por los pecados de Israel. Y él tenía que rociar 7 veces con su dedo hacia la tapa del propiciatorio al lado oriental, y dejar el otro lado de la tapa vacante sin rociar sangre, porque ahí tenía que ser rociada la sangre del Mesías. No me puedo meter ahí, no tengo tiempo. Entonces, hermano,
¿Con qué intención el Señor manda que esos querubines, uno enfrente del otro, su mirada hacia la tapa, para ellos mirar la sangre del sacrificio? Era lo que simbolizaba. ¿Por qué simbolizaba eso? Porque los querubines en el Edén, allá que guardaban la entrada del Edén, eso era lo que hacían. Estaban mirando el sacrificio que Dios hizo para cubrir al hombre. Estaban observando la gracia, el acto de gracia de Dios hacia el hombre. Esto es maravilloso, mis amados hermanos. No sé si a usted le parece, a mí me parece esto sumamente maravilloso. Esto en la Biblia no hay nada por casualidad. O sea, Dios no mandó a hacer esos querubines en el arca porque para que se vieran bonitos, para decoración. No, Señor. Eso simboliza algo, mis amados hermanos. Aleluya. Saludos a mi hermano Alberto López García que se conecta. Gloria al Señor. Qué bendición, hermano Alberto. Bien. Entonces, ¿en qué iba? Bueno, ellos, sus padres, Adán y Eva, muy seguramente les habían enseñado a sus dos hijos lo que ocurrió en el Edén, cómo ocurre el engaño, cómo ellos son engañados, cómo ellos pecan, cómo ellos son expulsados, cómo ellos son vestidos por Dios, cómo ellos vieron que Dios sacrificó para ellos. Entonces es bueno, es agradable a Dios hacer un sacrificio. Y debe hacerse un sacrificio cuando va a arrancar el año, en plenas primicias. Y aquí está la clave. ¿Por qué fue que Dios miró con agrado uno de las ofrendas del otro no? Mire lo que dice aquí, verso 4. Voy a leer otra del 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Nótese, una ofrenda. Trajo una ofrenda. La ofrenda vegetal es aceptada, claro que sí. Saludes a la hermana Carmen Vega que se conecta a esta hora, mil bendiciones. Es aceptada por Dios, claro que sí. Pero aquí se trata de que si es a la salida del año, como el texto original lo está diciendo, se debía presentar ¿qué? Una primicia agradable a Dios. Abel lo entendió, no era que hubiese una ley en ese tiempo que tenía que ser así, no. Pero Abel lo entendió por la fe. Y eso lo sabemos por el libro de Hebreos. Ahora vamos a leer Hebreos. Él entendió por la fe, él alcanzó a mirar por la fe que era agradable a Dios presentar una primicia. Y mire lo que dice el verso 4. Y Abel trajo también una ofrenda. Cuando ese también aparece ahí es que trajo una ofrenda. Pero dice de los primogénitos de sus ovejas. Esto es primicias, hermanos queridos. Mire la importancia de las primicias cuando ni siquiera había ley que dijera, tráiganme primicias. Un hombre por la fe presenta primicias a Dios. El otro presentó una ofrenda. Por eso, mis amados hermanos, el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo por boca del apóstol San Pablo nos dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto fue lo que hizo Abel. Toma de los primogénitos, toma de las primicias y se las presenta al Señor. No solo de los primogénitos, escoge el primogénito de los corderitos, el más gordo de ellos. Y ahí es donde dice, y miró. Qué interesante porque la palabra es yishah. Es exactamente la misma raíz de Yeshua, salvación. ¡Qué maravilloso, hermano! Esto es sumamente maravilloso. Es decir, en otras palabras, la forma en que Moisés usa las palabras aquí, hace juego de palabras aquí, indica que la salvación para Abel era segura. Entonces allá dice Vayishá miró. Interesante porque ahí se conjuga en el tiempo futuro, mirará. ¿Y por qué se conjuga en el tiempo futuro? Porque Moisés entendió que Dios iba constantemente a mirar con agrado ese sacrificio, el primero de todos reportado en la Biblia. Y eso los apóstoles lo entendieron y lo enseñan por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo autorizó
a que eso se nombrara, se recordara y que quedara para nuestra enseñanza. Hebreos capítulo 11, si no fuera por Hebreos, muchas de las cosas del Antiguo Testamento quedarían muy oscuras para nosotros, mis amados hermanos. Mire usted, hermano, verso 4, capítulo 11, que es la lista de los héroes de la fe. Verso 4 comienza por aquí. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. Dios, póngale cuidado. Alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio. Dios mismo daba testimonio y está dando testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, aún habla por ella. Esto es importante, hermano. Cuando nosotros presentamos ofrenda, no la presentemos de cualquier manera. El Señor Jesús, válgase la oportunidad para enseñar esto, pero que quede como un secreto. No se lo vaya a contar a nadie. Mentiras, cuéntelo, hermano, comparta, enséñelo. Cuando el Señor Jesús enseñó sobre la ofrenda, Él les dijo: cuando traigas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no es que si tú tienes algo contra él, sino: Dios mío, ilumina mi entendimiento, mi recuerdo, Señor. Señor, es Mateo y es en el Sermón del Monte. Es que no lo quiero decir de memoria, hermano, porque a veces uno le hace decir las cosas al Señor como no las dice Él. Señor Jesús, ¿dónde es? Cuando traigas ofrenda, Señor, y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve, reconcíliate con tu hermano. Ve y reconcíliate con tu hermano, y luego ven y presenta la ofrenda. ¿Dónde es, Señor? Jesús, y la ira y el adulterio. Estoy perdido, si alguien me ayuda, mejor, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? No pueden confiar en mí. Ustedes tienen que confiar en lo que la Biblia dice. Se me perdió el pasaje, hermano. Santo eres tú, Señor. Cuando ayunes, no pude encontrar el pasaje. Gracias, hermano. 5:23. Hermano Luis. Gracias, hermano. Se me perdió mi pasaje, hermano. Amén. Gracias, hermano Luis. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, se da cuenta, gloria al Señor. Gracias, hermano Alberto. Gracias, hermana Diana. Mis amados colaboradores, gloria a Dios. No es si yo tengo algo contra él, es si él tiene algo contra mí. Yo me acuerdo que el hermano tiene algo contra mí. Oiga, cuando voy a dejar la ofrenda. Y entonces dice: deja allí tu ofrenda, no se la lleve, deje la ofrenda en el altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, una cosa es dejar la ofrenda y otra cosa es presentar la ofrenda. Muchas veces, si somos honestos con nosotros mismos, la verdad, hermano, porque aquí no siempre vamos a enclaustrar el texto única y exclusivamente cuando hay problemas entre hermanos, porque el pasaje lo que viene hablando es de la ira, del enojo, cuando yo me enojo contra mi hermano.
¿sí? El que se enoja contra su hermano es considerado igual que un criminal, que un asesino, un homicida. Es lo que viene hablando el Señor. Y entonces dice, cuando tú tengas algún problema en tu corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque, vamos a leer el verso 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Así es que aparece en el Antiguo Testamento. El Decálogo dice, no matarás. ¿Qué es no matarás? No ir a asesinar a alguien a sangre fría, no ir a matar a alguien a sangre fría, porque en la batalla, cuando hay batallas, se está defendiendo la soberanía de la nación, es permitido matar porque es en defensa de la nación, ¿verdad que sí? Pero a sangre fría no se puede hacer. Y así es que aparece. Dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano. En el original hay un arameísmo que dice raca. Todavía la antigua versión conserva el arameísmo que no significa necio. Raca es una maldición que se le da a una bestia. Entonces, si tú tratas a tu hermano así, serás culpable ante el juicio, ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, ¿se da cuenta? Tiene que ver con el enojo, y eso surge del corazón. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve, deja la ofrenda y reconcíliate con tu hermano. No lo enclaustremos solo en este caso, sino en el corazón. ¿Cómo está el corazón en el momento de ofrendar? Entonces, si tú ofrendas con un corazón incorrecto, tú estás dejando el dinero por dejarlo, hermano. Claro, estás bendiciendo la obra de Dios, sí. Pero a ti no se te cuenta esa ofrenda en el cielo porque no la puedes presentar. Para poder presentar la ofrenda hay que tener un corazón correcto. ¿Se da cuenta? Y es lo que tuvo Abel, un corazón ¿qué? Correcto. Caín tuvo un corazón correcto. Porque dice el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No es que Dios aprobara la ofrenda de Abel y desaprobara la ofrenda de Caín. En ninguna parte, ni siquiera el texto eso lo insinúa. Simplemente dice, él miró con agrado. ¿Cómo se dieron cuenta ellos que Dios miró con agrado a uno y no miró con agrado el otro? ¿Cómo sabía eso? Dicen los estudiosos de la Biblia, muy seguramente Dios respondió por fuego, ¿no? Se consumió una ofrenda y entonces se evidenció el agrado de Dios hacia ese sacrificio. Y entonces, por cuanto Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, dice, se ensañó Caín en gran manera. Esa palabra se ensañó en el original, que viene de la palabra jará, que significa que brilló, o sea, el rostro le brilló, de ira, de cólera, se encendió, brilló. Eso es el sentido que quiere decir esa palabra. Y en el español, pues, pusieron ahí, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En otras palabras, no podía levantar su mirada, sintió pesado el rostro de amargura, de enojo. Y ahí está el Señor Jesús enseñando en el Nuevo Testamento lo que hay con el enojo. Pero Dios es un Dios lleno de gracia, mis queridos hermanos, lleno de gracia. Mire lo que hace el Señor. Dice, entonces, verso 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Esto es una pregunta, es para que despierte la conciencia de Caín. Recuerde, Dios usa ese método con nosotros. Nos pregunta, es para que no porque Él tenga ignorancia en lo que nos acontece, sino que Él pregunta para que nosotros despertemos en nuestra conciencia. Verso 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, te está respirando en la nuca, papá. Con todo esto,
con todo esto, dice, ¿a ti será su deseo? Y está preguntando todavía el Señor, ¿a ti será su deseo? Es decir, tu hermano es menor que tú eres el primogénito, tú debes aprobar lo que él desea hacer. O sea, él no va a poder hacer algo sin tu aprobación, es lo que le está diciendo allí. Y le está recordando que eso es así. Dice, y tú te enseñorearás de él. O sea, aquí tú tienes un dominio sobre tu hermano. Verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, después de Dios haberle advertido que eso, hermano, es la naturaleza muy dañada, porque nuestra naturaleza de por sí es dañada, pero es que hay unos que tienen la naturaleza muy dañada, ya enseguida voy a hablar de eso. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Ellos vivían en cuevas, quiero decirles, después de que Adán y Eva fueron sacados del paraíso, ellos buscaron fue cuevas para vivir en cuevas. Y el campo, pues, es un campo abierto, es hostil, la tierra se volvió hostil por causa del hombre, pero pues Caín había logrado cultivar la tierra, muy seguramente por adiestramiento de su padre Adán, y le dijo salgamos al campo, es decir, al lugar en donde yo me siento como pez en el agua. Y ustedes han de tener en cuenta la palabra campo. En el campo donde viven las bestias, donde viven los animales y la serpiente. Esta palabra es clave para Moisés y nos la apunta para que nosotros la tengamos muy en cuenta. Algo que va a suceder también con los gemelos que leímos hace un momento, con Esaú, que dice hombre de campo, igual que Caín, igual que la serpiente. Y entonces, y aconteció que estando ellos en el campo, ahí está la serpiente, inyectando el veneno, lanzando dardos al corazón de Caín. Ya de por sí él estaba ensañado y el homicida, por eso el Señor llama a Satanás que es homicida desde el principio. No podemos descartar, la Biblia no lo dice aquí, no podemos hacerle decir a Dios lo que no está diciendo, pero no podemos descartar la posibilidad, atención, no estoy diciendo que así fue, pero no podemos descartar la posibilidad de una posesión demoníaca en ese momento, porque cuando uno está, hermano, abriendo el corazón hacia la maldad, hay un canal abierto espiritualmente hablando y ahí entra el enemigo. Y entonces dice, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Otra pregunta para despertar su conciencia. Saludos a Vladimir Bernal que se conecta desde la mesa con Dinamarca. Bendiciones. Y él respondió, no sé. Entonces ahora, aparte de todo, miente. Por eso digo yo, no hay que descartar la posibilidad. No necesariamente tuvo que ser así, no, pero es posible. Y entonces dice, no sé, homicida y mentiroso. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y esa palabra, hermano, es tremenda. Cristian Ramírez desde Santa Rosa de Cabal, bendiciones. Ya se me está acabando el tiempo, no, me temo que no alcanzo a explicarlo todo, pero para yo poder explicar de forma amplia esto de la sangre clamando, tendríamos que enseñar toda la materia completa de antropología. Y la sangre es considerada en la Biblia como el nefesh. Nefesh es un nivel de vida. En el hebreo es nefesh
y en el griego es bios, de donde viene la palabra biología, biológico, vida, ¿no? Entonces, nefesh bios. Y más interno, que ya es la parte inmaterial, está la neshama, psique. Neshama en hebreo, psique, de ahí viene la palabra psicología, psiquis, que se refiere al alma inmaterial del ser humano. Entonces, anterior o más externo a la psique, a la neshama, está el nefesh bios. Y ese nefesh bios es el que conecta la neshama psique con el soma o con el basar soma. Basar en hebreo y soma, que de ahí viene la palabra somatización, que significa cuerpo, que significa carne, que significa, bueno, sí, la carne, el cuerpo. Soma, basar soma. Entonces, ¿qué es lo que conecta? Porque el basar soma, este cuerpo, sin nefesh bios, es un cadáver. Y si no hay nefesh bios en el cuerpo, eso es lo que sostiene al alma dentro de sí. ¿Se da cuenta? Entonces para el Señor es muy importante la sangre, porque la sangre es el elemento que representa esa nefesh. ¿Se da cuenta? Y a ese nivel de vida se le llama alma en la Biblia. Por eso los testigos de Jehová se confunden con que es que la nefesh, que se traduce por alma, es que hay 5 palabras que se traducen por alma en la Biblia. Alma, incluso ruach también se traduce por alma. Entonces, ellos no saben distinguir en qué nivel de alma está hablando la Biblia. Ellos piensan que pues la sangre es el alma y entonces por eso ellos no permiten transfusión de sangre. Pero está hablando es en el nivel biológico, es un alma perecedera, pero aunque sea perecedera, es decir, que puede morir, que cesa su función vital, si esa sangre es derramada, porque una cosa es que tú mueras, digamos, por una enfermedad o por muerte natural, cesan las funciones orgánicas vitales y tu sangre quedó dentro de tu cuerpo. A que derramen tu sangre. Dios no quiere que la sangre sea derramada. Incluso tú vas a Proverbios capítulo 6 donde dice 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. Una de ellas es las manos derramadoras de sangre. Dios abomina eso, hermano. Y esa energía vital que quedó esparcida en la tierra y la sangre suerbe, esa sangre, hermano, es un clamor constante a la presencia de Dios, hermano. Los que derraman sangre, ¿ustedes creen que los que han derramado sangre se quedarán sin juicio, sin castigo? No, Señor, no, señores. Porque esa sangre clama a Dios. Haya sido la sangre de otro malvado, pero es la sangre del hombre, y cuando lleguemos al capítulo 9 de Génesis nos vamos a dar cuenta de eso. La sangre de tu hermano Abel clama, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. No, porque hay una voz de la sangre, pero no se imagine que es una voz racional, no se imagine que es como si el alma estuviera clamando, no. Es una energía que quedó esparcida en la tierra y que no tenía por qué esparcirse en la tierra. Dios demanda el derramamiento de sangre de animales, pero no de los hombres. Dios demanda y demandará eso siempre. Se nos terminó el tiempo, mis amados hermanos. Con la ayuda del Señor, el viernes continuamos. Hay secretos todavía en esta perícopa que debemos descubrir. A todos, 1000 bendiciones. Muchas gracias por acompañarme en estas transmisiones. Gracias por su paciencia también, por ese amor que ustedes tienen por la palabra y por esa dedicación, el apartar este tiempo para estar aquí aprendiendo junto conmigo. En el nombre del Señor te bendigo y te envío un abrazo. Amén. Bendiciones.